Eh, la idea con esto es darles mi punto de vista desde imagen cardíaca y cómo nos relacionamos tanto hoy en día con la parte hemodinamia. Soy un amante de la estructuralidad y venir a hablar un poco del tema de contraste, que es lo que nos viene o nos viene a impactar o nos viene a unir en este punto a los dos. Traigo esta imagen un poco para recordar de dónde aparece la imagen cardíaca. Este es el primer ecocardiograma que hizo el doctor Edler en compañía del doctor Hertz, Hertz físico, Edler cardiólogo. En ese momento la pregunta base era cómo los cirujanos les podríamos ayudar para saber si una estenosis mitral se podría abrir o no. En ese momento ellos entraban, operaban y con el dedo abrían la válvula. Y esta fue el primer acercamiento a la imagen cardiovascular. Este es el primer eco registrado, estas eran las primeras imágenes, y es un poco para mostrar dónde estábamos en 1953 y dónde estamos ahora. Estas son las primeras imágenes de un TAC súper especializado, y fíjense la resolución que ya tiene a nivel de la fibrilla, casi mejorando la capacidad que tiene una resonancia cardíaca. Estas son imágenes de TAC. Entonces, fíjense cómo poco a poco nos vamos uniendo en cosas en común, la radiación, los medios de contraste, y en este caso lo que nosotros podamos ofrecerles a ustedes en la parte estructural, en el intervencionismo, porque al fin y al cabo somos unos dadores de información. Ustedes hacen el trabajo más duro, o donde pueden ayudar más a los pacientes. Y fíjense cómo esto ha tenido claves a nivel mundial. Antes nosotros hablábamos de imágenes cardíacas, eran muy específicas, ecocardiograma en estenosis, insuficiencias, las guías, y fíjense cómo todo ha venido cambiando. Ya hoy en día de lo que uno habla es de multimodalidad, y es escoger la mejor imagen dentro de estas baterías que tenemos para ayudar a nuestros pacientes. Y esto también ha impactado en lo que ustedes hacen. Inicialmente, pues que en TAVI fuimos una ayuda importante con la parte de 3D, posteriormente ya nos sacaron de sala, ya se dieron cuenta que el TAC era más preciso, más a lo que ustedes necesitaban, y bien, nos conformamos, no pasa nada, pero a medida que ustedes fueron avanzando, nosotros nos fuimos pegando de la tecnología y de ver en qué los podíamos ayudar a ustedes. Estas imágenes me facilitó el doctor John Lievano, con el cual trabajamos en Nogales, y es parte de lo que vemos hoy día. El intervencionismo. Vemos un valve invas válvula mitral, en ese momento estaban colocando una TAVI, vemos electrodos de marcapaso, entonces ya vemos que nuestros pacientes son más complejos de los que teníamos antes y tenemos más opciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, para poder lograr los objetivos. Este es otro caso que tuvimos, una posibilidad de un valve in valve. Lógicamente, para llegar a esta imagen, yo digo, pues son muy lindas, las disfruta uno mucho desde ecocardiografía, pero esto requiere una planeación, y esta planeación requiere necesariamente algún tipo de imágenes adicionales. Fíjense cómo esta es la historia de los pacientes que tenemos. Este fue un paciente que se hospitalizó, duró 2 semanas en estudios, es básicamente porque lo llegan remitido con una estenosis paradójica, bajo flujo, bajo gradiente, con fracción de eyección preservada. No son tan usuales. Muchas veces dicen que es mal medida y muchas veces se justifica porque los volúmenes intraventriculares no dan lo suficiente para dar las medidas adecuadas. Entonces, fíjense cómo este paciente llega con unas imágenes muy claras, sin embargo los gradientes y los volúmenes no nos dan para hacer una severa completa como todos, a pesar de que visualmente lo estamos viendo. Comenzamos los estudios, hacemos un calcio score en la válvula aórtica, 2172, pero resulta que este paciente tenía algo adicional, y es que venía remitido con un patrón de amiloidosis cardíaca. Entonces, cualquier herida, si ya teníamos el angiotac, es lo suficiente para una estenosis aórtica severa, intervengámoslo, pero cuando tenemos una segunda patología en la cual no podemos descartar, simplemente con un ecocardiograma nos toca comenzar a confirmar. Posteriormente, este paciente fue expuesto a una gamografía con pirofosfatos, fue negativa, pero las cadenas ligeras dieron positivas. Entonces, muy seguramente estamos enfrentados a una amiloidosis de cadenas ligeras con una segunda patología, no una complicación, que es la estenosis aórtica. Este paciente, lógicamente, ya es un paciente más candidato a no realizar un procedimiento abierto, sino una colocación de TAVI. ¿Qué es importante en este caso, en este paciente? Fíjense cómo estamos exponiendo en menos de 2 semanas a radiación, medios de contraste, y que muy seguramente nos confiamos un poco en las definiciones de injuria aguda renal, y comenzamos a decir, bueno, ¿es el mejor beneficio sí o no? ¿Frente a qué pacientes estamos? ¿Y cuál es la mejor elección para este grupo de pacientes?
¿Qué tienen en común estas tres imágenes? Esta imagen es un poco de lo que tenemos hoy en día y es que todas utilizan contraste. Para todos es claro, todos fuimos formados en el hecho de que cada vez que el paciente tiene una injuria renal, cada vez que el paciente deteriora su función renal, pues le va a ir peor al paciente. Eso lo hemos tenido claro. ¿Qué tanto lo hemos aplicado en lo que realizan ustedes en las angiografías y en lo que nosotros comenzamos a hacer como el TAC coronario? Y es que básicamente nos comenzaron a enredar la vida. Inicialmente teníamos claro que había una nefropatía inducida por contraste, el diagnóstico era bastante claro, era decir, un incremento absoluto de 0.5 más del 25%. Luego apareció el término injuria aguda renal inducida por contraste y lo que se está utilizando actualmente es la injuria renal asociada al contraste. Y es básicamente por el entendimiento o por la capacidad de nosotros decir, muy seguramente el contraste no sea el único, o tal vez tenga tantos factores de riesgo que cualquier cosa que yo haga en ese paciente me va a deteriorar aún más la función renal. Lógicamente, al yo decir dentro de mi definición inducida por contrastes, es básicamente echarle la culpa a solo un factor, a una sola noxa, cuando sabemos que los pacientes que ustedes tienen en las salas de hemodinamia son mucho más complejos que lo que podemos tener en una sala de TAC. ¿Y cuál es el verdadero problema de tratar de separar las definiciones? Y esto es importante porque cuando uno lee tiende a confundirse sobre si está enfrentado a una asociada o a una inducida. Yo digo, toda injuria, o desde el punto de vista que yo lo veo, toda injuria, independientemente de dónde venga, es real y esto va a deteriorar la función del paciente. Y es que fíjense los datos de prevalencia. Cuando estamos hablando de injuria sola por definición, hablan de un 15% en un paciente ya con un estadio moderado de daño renal, pero cuando hablamos de injuria se baja al 0 al punto, o del 0 al 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos decir que estamos menospreciando el hecho del contraste y que estamos dándole toda la importancia a todos los factores adicionales y pensando que cualquier contraste, independientemente de lo que sea, pudiera no hacer ningún tipo de daño, cuando sabemos que eso no es así. Fíjense, en aquellos pacientes ya que tienen estadios avanzados, la injuria es del 30%, pero realmente, la asociada es del 30%, pero la injuria es muy variable. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya vienen más enfermos de lo que esperábamos, vienen con nefropatías diabéticas, vienen con un riñón dañado por la hipertensión arterial, vienen con obesidad, vienen con una serie de factores de riesgo que ya todos conocemos, que los que van a ser es factores confusores en este momento. Siempre nos habían dicho, por lo menos yo que no estoy metido en el área del intervencionismo, es que claro, que la parte arterial influía mucho, el hecho de que yo administrara arterialmente el medio de contraste influía más en que hiciera injuria o no con respecto a los grupos de pacientes. Y realmente eso no es tan cierto, porque nosotros cuando hacemos angiotac tenemos una fase venosa y tenemos una fase arterial, estamos realmente exponiendo el paciente al mismo riesgo cuando hablamos de contraste. ¿Qué es lo que cambia? Que ustedes hacen procedimientos en pacientes mucho más enfermos, donde utilizan guías, donde puede haber microembolización y muy seguramente estos factores pueden estar más asociados a algún tipo de daño renal. Otro punto es que si ustedes se dan cuenta en las indicaciones de angiotac, los pacientes que estamos llevando a angiotac son pacientes de riesgo bajo o intermedio bajo. Realmente son pacientes jóvenes, dolores torácicos muy atípicos, mujeres con ciertas características que las hacen de bajo riesgo, que realmente no tienen o no cumplen todos aquellos factores de riesgo para enfrentar una injuria miocárdica, diferente a lo que ustedes están viendo, ya llegan pacientes infartados, pacientes con anginas, pacientes más añosos que van a cambiar un poco el concepto y que mi idea es decirles que nosotros también tenemos esa capacidad y que tenemos que no minimizar las estrategias para hacerlo. Y fíjense que cuál es la premisa real, y es que si nosotros afianzamos que la injuria asociada no existe posterior a una angiografía coronaria, que no es inducida por el medio de contraste, sino que su mayor influencia es dada por otros factores, vamos a afectar los esfuerzos en prevenirla. Si yo digo, no, eso es porque es diabético, no, eso es porque es hipertenso, pues voy a olvidarme en hidratar mejor ese paciente, voy a olvidarme en llevarlo en mejor estado de perfusión ese paciente, porque esos factores adicionales sí van a hacer que el contraste realmente genere algún tipo de injuria al riñón. No me voy a marcar que si es aguda, inducida o asociada, pero definitivamente es un factor que yo debo tratar de prevenir independientemente a lo que nos estemos enfrentando. Y esto es claro, esto es 2005, 2020, y es como definitivamente los medios de contraste reducen la entrega de oxígeno
a la médula renal, o sea, no es inventado el mecanismo fisiopatológico, realmente sí existe, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cuál es la mejor elección para nosotros. Y fíjense cómo los radiólogos lo manejan de una manera diferente, y es que ellos son bastante confiados, inclusive alcanzan a decir, no, esto es mentira lo que todos nos están diciendo, porque en las tasas de diálisis y muerte ellos a todos les da cero. Pero lo que no han entendido es que muchos de esos pacientes no tienen todos los factores de riesgo que tiene cardiología o lo tienen los intervencionistas en el momento en que están haciendo su procedimiento. Y algo también que es atribuible a que hoy en día los estudios muestren que haya menos injuria y haya menos asociación, y es básicamente porque tenemos una evolución de los contrastes. Cuando ustedes comienzan a trabajar con medios de contrastes, utilizan los de alta osmolaridad. Lógicamente, los primeros estudios de comparación es alta versus baja osmolaridad. Y baja osmolaridad fisiopatológicamente es mucho mejor, porque tenemos la osmolaridad tan cerca a la sangre que no va a haber ese comportamiento hemodinámico dañino para el riñón. Pero el mal concepto que hay es que baja osmolaridad no es que sea más baja que la osmolaridad de la sangre, simplemente que es mucho menor que la alta, no siendo que la baja puede ser 2 o 3 veces superior la osmolaridad con respecto a la sangre. Quiere decir esto que cuando ya hacen el estudio de baja osmolaridad contra la isosmolar gana ese gap, y es que yo voy a estar realmente contra una osmolaridad real de la sangre, y la posibilidad de que haya ese cambio en la hemodinamia de la sangre, pues va a ser mucho menor, y lógicamente esto va asociado a menores resultados. Entonces fíjense que el hecho de que ya no lo encontremos también es una manera de demostrar que las cosas han mejorado, menos medio de contraste, tenemos mejores opciones para utilizarlo y tenemos un gran abanico dependiendo del riesgo que tengamos con el paciente. Y esto lo demostró, este es un estudio clásico que ustedes muy seguramente conocen, en el 2006, donde identificamos claramente cuáles son los pacientes. Pacientes diabéticos, pacientes previamente con enfermedad renal, son aquellos pacientes que más se van a beneficiar de aquellos medios de contraste isosmolares, tratando de quitar esa noxa de todas las que tienen este grupo de pacientes para desarrollar injuria miocárdica. Es claro que cuando ustedes llevan los pacientes a cateterismo, la posibilidad, cuando hacen falla renal o cuando hacen algún tipo, o cuando hacen falla renal y terminan en diálisis, les estamos aumentando la mortalidad. Esto no quiere decir que no vamos a hacer nada. Claro, tenemos que implementar todas las estrategias, y nosotros desde Imagen tratamos de utilizar también los menos contraste, tener la mejor tecnología para la mejor adquisición de imágenes, pero indiscutiblemente, y esto es algo que tenemos que entender, y es que eh, la, eh, la injuria aguda renal no solo tiene desenlaces a corto plazo, sino los tiene a largo plazo, casi hasta 2, 3, 4 y 5 años. La curva, fíjense que en todos los desenlaces malos siempre se abre. Nunca he dicho que simplemente hace la inducción, el paciente retorna a su función renal normal y no pasa nada. Cuando hacen el seguimiento, estos son pacientes de arteriografía coronaria, estos pacientes tienen peor desenlace. También tenemos en cuenta que aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular y que hacen algún tipo de injuria, a estos pacientes también les va muy mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener que utilizar las estrategias y tratar de escoger el mejor contraste para nuestro paciente. Ustedes tienen ya unas escalas, la escala de Menra sobre la nefropatía de contraste, y la han utilizado, yo creo que la utilizan muy frecuentemente. Sin embargo, cuando estamos hablando de imagen multimodal, en esas escalas no aparece cuando ustedes van a hacer un TAVI y yo les expongo previamente el contraste a este grupo de pacientes. No está esa variable donde puede decir cómo hacemos con esos pacientes que tienen una exposición adicional. Es muy claro, este es estudio un poco más reciente, 2021, y fíjense cómo cuando nosotros tenemos pacientes muy enfermos, fíjense que alcanzamos a hacer inclusive en 4.5 años un promedio de 7 procedimientos, con dosis acumuladas hasta en 1.600 centímetros de contraste. Que no lo hagamos nosotros en un solo centro, tal vez que sean en varios centros, no quiere decir que este paciente esté acumulando injurias de una manera prolongada. ¿Y esto qué significa? Básicamente lo mismo, que aquellos pacientes que tienen ciertas características clínicas, falla renal ya predispuesta, hipertensión arterial, diabetes, a estos pacientes les va a ir igual de mal. O sea que ya tenemos unas características por las cuales nosotros tenemos que definir que
vamos a escoger los pacientes. 3 minutos y termino con esta parte. ¿Cuál es el otro punto importante? Fíjense en estos pacientes ya en falla renal, estadios 4 y 5, pacientes prediálisis, como si yo escogía bien el medio de contraste y se lo administraba. El resultado, la conclusión de este estudio, básicamente es que el contraste no fue un marcador adicional para que el paciente entrara a diálisis. Él ya tenía unos factores de riesgo, se les hizo arteriografía, se les hizo angiotac y básicamente estos pacientes siguieron una vida o su línea, de riñón fue exactamente igual con o sin la anoxia del contraste. Entonces fíjense cómo podemos marcar la diferencia incluso en pacientes más afectados. Esto ya ustedes lo conocen, cada día ustedes hacen más procedimientos de intervencionismo, estas son las imágenes que nosotros les aportamos a ustedes y este es el estudio en el cual yo les decía qué pasa cuando comenzamos a sumar todas las imágenes del contraste que nosotros podemos utilizar en nuestros pacientes. Y es básicamente que el 68% de esos pacientes, de esos 100 pacientes que fueron llevados a TAVI, hicieron injuria. O sea, de entrada ya tienen un paciente que sí o sí más de la mitad de los pacientes va a ser algún tipo de injuria renal. Y fíjense este dato, antes de que ustedes hagan la TAVI, o sea, simplemente con el TAC, ya la mitad de los pacientes hizo injuria. O sea, de entrada ya ustedes van a entrar con un paciente previamente enfermo que lo agredí en la parte renal, esto me va a marcar mortalidad y que adicionalmente tiene un mayor beneficio que es colocarle la TAVI en esta mortalidad. Entonces fíjese cómo sí tenemos muchas cosas en común y que realmente solo el 22% de los pacientes que no tuvieron ningún tipo de injuria durante el estudio y la posterior colocación de la TAVI. Entonces fíjense que tenemos muchas cosas más en común que las que pensamos y fíjense cómo se comportó la mortalidad. Y es básicamente, fíjense, cuando pasamos al TAC, de 77 pacientes que sobrevivieron, 49 tenían injuria y algo más importante, de 21 pacientes que no sobrevivieron, 18 tenían injuria. O sea, muy seguramente también nos ponen alerta sobre si nosotros tendríamos que seguir a estos pacientes solo con el angiotac posterior a TAVI para saber cómo lo vamos a recibir en nuestros pacientes en las salas de hemodinamia. No me voy a olvidar de los agentes adicionales, hablando de multimodalidad, hablando de lo que es escoger la mejor imagen. En gadolinio creo que esa historia es un poco más fácil, donde estaban los contrastes lineares que se acumulaban en cerebro, alguna asociación con Alzheimer, ya pasaron a los macrocíclicos y realmente hoy día tenemos mucha seguridad y la posibilidad de que hagan una nefrosis a nivel renal realmente es nula o baja en los pacientes que estamos utilizando. Entonces, es algo más para que ustedes sepan. ¿Qué estrategias tenemos en la actualidad? Aquí les muestro un TAC espectral, estos son TAC de última generación, esto es una marca específica y fíjense que ya con solo 15 centímetros de contraste podemos tener unas imágenes excepcionales. Fíjense que esto sería cómo se vería me devuelvo para que lo vean. Fíjense cómo se vería el TAC con 15 cc en un TAC normal y fíjense cómo la tecnología aumenta la capacidad de resolución y la capacidad de dar estas imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Que si muy seguramente comenzamos a aplicar más tecnología, tenemos la posibilidad de disminuir esa posibilidad de daño a nivel renal. Ya todos saben los factores de riesgo, lo que tenemos que trabajar en estos pacientes de alto riesgo y lógicamente los factores asociados al médico, uno de ellos va a ser escoger el mejor contraste en nuestro grupo de pacientes. Esto lo aprendimos de oncología y creo que lo tenemos que aplicar en todo lado, y es que todos los tratamientos o todo lo que utilicemos no puede ser para todo el mundo, tenemos que tratar de individualizar y esta es la medicina de precisión. En eso consiste tanto la imagen, yo creo que el desarrollo de la cardiología en el mundo en este momento, y es una aproximación centrada en el paciente para seleccionar la mejor imagen. La idea no es hacer la imagen, todas las imágenes a todos, porque la idea siempre va a ser utilizar el examen correcto, en el momento correcto, con el contraste correcto y ojalá con la dosis de radiación correcta. Esto es muy importante, aunque en casos de radiación siempre nos han asustado, no tenemos toda la información suficiente para decir cuánto es lo máximo que vamos a dar de radiación, pero al final, los que les gusta el deporte, Bill Belichick, 6 veces campeón de la NFL, le decía a sus jugadores antes de ganar: si cada uno hace lo que supuestamente debe hacer, vamos a ganar. Entonces, haz tu trabajo. Esto nos incluye a nosotros como imágenes que les aportamos a ustedes y, lógicamente, en todo el grupo de cardiología de los Heart Team, poder hacer el mejor esfuerzo en pro del paciente. Muchas gracias.